vemos de la instrucción que el Señor Jesús dio a estos 70 hombres. Está concluye este domingo. Usted se fija ahí en el versículo 17, es el regreso de los 70. Pero al finalizar en este versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto no es otra cosa, habíamos señalado que el mensaje de la palabra de Dios trae dos temas que se exponen de forma clara. Uno es un mensaje de paz para el alma que necesita encontrar esa paz. El alma que recibe ese mensaje de parte de Dios, que no es otro mensaje sino Cristo mismo llegando a las vidas. Pero por otra parte, cuando una persona no recibe el mensaje, sino que rechaza el mensaje, viene el castigo. El que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, hay un castigo. Se tiene que predicar el Evangelio de forma completa y fiel a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hablamos de un mensaje de paz, pero aquel que no recibe esa paz, usted y yo tenemos que advertirles. La advertencia la vimos cuando ellos eran simplemente rechazados, y en el versículo 12 se les dijo, en el verso 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay un juicio y un castigo, y la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que no recibieron a Cristo, que no aceptaron, no creyeron en Él, o que rechazaron al Señor Jesús. La advertencia para las personas es: necesitas a Cristo y necesitas encontrarte con Cristo, necesitas obedecer a Cristo, pero si tú crees que mi mensaje o el mensaje termina simplemente con decir recibe a Cristo, nosotros tenemos que advertirle: si tú rechazas a Cristo, tendrás que enfrentarte a un castigo eterno. Anunciamos el cielo, pero también hablamos de un infierno. Estas palabras entonces llevan las advertencias que antes habían sido dirigidas a una ciudad, porque se tomó el ejemplo de ciudades, pero ahora se deja de hablar de ciudades y se habla de carácter, ¿qué, hermano? Personal. Los 70, ¿a quién representaban, hermanos? A Jesús. Ellos hablaban en el nombre de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando sus mensajeros, usted y yo y cualquier persona que predica la palabra de Dios y el mensaje, nuestro Dios habla a través de cada uno de sus hijos. Desde un pequeño, un adolescente, un hermano, cada uno de ellos que predique el Evangelio, nuestro Dios está hablando a través de ellos. Dios usa a sus mensajeros. Por más pequeños, por más insignificantes, Dios propaga su palabra y usa a mensajeros de diferentes capacidades, de diferentes naciones, con diferentes estratos sociales, diferente raza. Pero Dios usa a sus mensajeros y Él habla a través de ellos. Entonces, cada evangelio registra esta verdad que Jesús reiteró en Juan 13. Yo le invito a que por favor me acompañe. Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe
al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y esto está en Lucas 9, en Mateo 10 y en Marcos 9. Este pasaje es uno de los pasajes muy particulares que se repite en los 4 evangelios. Si se repiten los 4 evangelios, es que esta verdad tenía que quedar muy clara. Cuando los que oyen el mensaje responden a Él, a nuestro Dios, en fe, están escuchando a Jesús. Cada vez que la palabra de Dios se predica, usted está siendo receptor, ya sea que lo reciba o lo rechace, el mensaje directamente de quién, hermanos, de Dios. A la iglesia, cuando se abre la palabra de Dios, hermanos, usted no está escuchando consejo de hombres, no está escuchando simplemente algunas sugerencias o posturas o algunas propuestas para que usted pondere y usted razone y escoja lo mejor, ¿no? Cuando la palabra de Dios y cuando Dios habla y su hijo tiene que, ¿qué, hermano? Que obedecer. Habla que tu siervo oye y la respuesta de un hijo tiene que ser: Dios, heme aquí, envíame, úsame. Entonces, cuando negamos nuestros oídos a escuchar la palabra, ¿a quién rechazamos? A Dios, directamente a Dios. Además, dice el verso 16, el que desecha, y yo quiero agregar aquí, el que desecha, no a mí, ¿a quién, hermano? A Jesús, al Señor, a nuestro Dios, desecha al que lo envió. Pensar que podemos honrar a Dios mientras rechazamos a Jesús es una mentira terrible y total, que una mentira que condena. Voy a repetir esto: pensar que podemos honrar a Dios pero rechazar a Jesús, esto es una mentira que condena. Y lo digo de manera particular en grupos como los mormones o como los testigos, los ruselistas, porque ellos hablan de Dios pero rechazan la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos no pueden honrar a Dios. ¿Cómo van a honrar a Dios si rechazan a quién? Al Hijo, al Mesías, al ungido, al que murió por nosotros. Es una blasfemia terrible. Juan 5:23, si usted me acompaña: el que no honra, subraye su Biblia y téngala ahí y póngale TJ, aunque no son testigos de Jehová, pero póngale ahí cuando usted quiera decirles algo aquí, porque en su Biblia no aparece esto, el que no honra a quién, al Hijo, no honra a quién, hermanos, al Padre. Este pasaje, inmediatamente que usted tenga que platicar con algún roselista, Juan 5:23. Acuérdese, Juan 5:23. Y Juan 8:42. Rápido, denle vuelta. 8:42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he, ¿qué, hermano? Venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y Juan 15, vamos a Juan 15:23. Jesús dijo: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y ahora primera de Juan, vamos a la carta, la primera carta de Juan, 2:23. Este pasaje tampoco aparece en las, déjame decir las Biblias, pero no son Biblias. En el libro alteraron
los ruselistas, que le llaman las Sagradas Escrituras. Traducción de las Sagradas. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Acuérdense que ellos niegan no solamente al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Ellos no conciben la Trinidad. ¿Me repite la cita? Primera Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y segunda carta de Juan, termino, segunda Juan. Ay, este sí voy a ir a buscarlo, no voy a hacer que. Segunda carta de Juan, que obviamente está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuántos capítulos tiene la segunda carta de Juan? 5. No, capítulos. Segunda Carta. Nada más tiene uno, verso 9. Por eso iba a decir 9. Cualquiera que se extravía, ¿sí? Y no persevera en la doctrina de quién, hermanos? De Cristo. Ahí subrayenlo para los TJs, ¿sí? No tiene a quién, hermanos. A Dios. Bueno, voy a terminar resumiendo todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Instrucciones de nuestro Señor Jesús, esos hombres. Instrucciones que son para usted y para mí. Uno, tenemos que, Dios nos manda a predicar la palabra, ¿sí? No podemos, nadie de aquí está, voy a decir, no, bueno, hay excepciones, yo no debo de predicar la palabra, no. Todo creyente está obligado a presentar el Evangelio y anunciar el Evangelio. Bajo 3 puntos eje. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a depender de Dios. Dependencia absoluta. El pasaje comenzó diciendo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que esta dependencia de Dios, ¿cómo se depende de Dios, hermanos? Uno, lo primero que necesitamos de su misericordia. Necesitamos pedirle prestada a Dios su compasión. Pasajes que repetimos, como Mateo 9, y al ver las multitudes, verso 36, tuvo compasión de ellas porque estaban como, hermanos, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En todo el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor mostró constantemente un sentir y un dolor por quién, hermanos, por los pecadores. Nos vio en la condición que estamos, ¿cómo, hermanos? En la miseria. Vio las circunstancias en las que usted y yo estamos sin Él, desamparados, perdidos, desorientados, vacíos. Esa es la condición de una persona sin Cristo. Está totalmente perdida, en bancarrota, sin esperanza, débil, sin fuerza, sin capacidad de pararse, de sostenerse. Esa es la condición de una persona sin Cristo. Y Él ve al pecador en esa condición y entonces tiene compasión. Usted y yo necesitamos ver a las personas en esta misma condición y sentir compasión y misericordia por ellas. Usted lo recuerda cuando vio a aquellos dos ciegos. Dice el pasaje, Jesús en Mateo 20:34,
Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida, ¿qué, hermanos? Recibieron la vista y le siguieron. Y en Marcos 1, cuando aquel leproso le suplicó que lo sanara, el verso 41 dice, teniendo misericordia de él. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Extiende la mano, le toca y él dice, quiero que tú seas limpio. Y cuando iba a la aldea de Naín y iba a este funeral, ¿se acuerda? Esta caravana de funeral, una madre viuda había perdido a su único hijo. Dice el texto en el capítulo 7 de Lucas, verso 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hace el Señor? Dice el texto, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo que, hermano, levántate. Entonces este joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a, ¿qué, hermano? A hablar y lo dio a su madre. El texto que aprendimos en estos meses, hermanos, fue se compadeció. Es nisomai, que se refiere a las entrañas. Cuando pasa algo, cuando uno ve una necesidad, y hermano, no necesitamos, ¿hay gente alrededor de nosotros en necesidad o no? Sin fin de gente. Tanta gente en tanta necesidad. A veces nos quejamos nosotros del lugar donde estamos, en nuestra casa o de las posibilidades. Ayer que íbamos nosotros a Milpalta por la noche, mucha gente vive en casas donde son lugares altos y la única manera de entrar a sus casas es a través de escaleras. Y yo le decía a mi esposa, ¿y qué pasa cuando esas personas han ya envejecido y tienen dolor en dónde, hermanos? En sus piernas. A veces los que tienen la posibilidad y tienen personas adultas, pues los tienen en plantas bajas, ¿no? Precisamente para evitar que ellos suban escaleras. Pero ¿qué hacen esas personas, hermanos? Yo decía, pues a lo mejor ya no salen a ningún lado. O lo mínimo, porque no creo que tienen que subir 5 escalones, hermano. No, lo que es para allá tienen que subir, no sé si yo creo que más de 50 o 100 escaleras para llegar a su casa. Dios tuvo compasión constante por la necesidad. Usted y yo hemos perdido esa compasión. No entendemos que la gente está en condiciones atroces, perdidas, y no entendemos que esa gente necesita escuchar el mensaje de salvación. Se compadeció de ellos. Este verbo resalta las emociones intensas que el Señor Jesús sentía, el dolor, el sufrimiento por esas personas. La compasión de Jesús fue motivada, ¿por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que motivó al Señor Jesús a sanarles? No era el dolor de ese momento, no. Era porque el Señor sabía, no del dolor de hoy, sino del dolor, ¿qué, hermano? Futuro, eterno. El castigo del infierno. Y la palabra de Dios nos repite, porque no he venido a condenar al mundo, porque no quiero que se pierda, ¿no? He venido a salvar lo que se había perdido. El Señor sabía del futuro de la condenación y Él tuvo compasión por rescatar esas almas
que si no eran tomadas, irían a un castigo eterno y doloroso y profundo. Porque lo que hoy sufrimos, hermano, no tiene comparación con lo que espera en el infierno. Depender de su misericordia, necesitamos de su misericordia, necesitamos depender de los recursos. Y por eso una constante de un hijo de Dios no puede hacer otra cosa. ¿Qué se nos manda? Por tanto, ¿qué dice el texto en el verso 2? Rogar. ¿Qué es lo de qué manera tiene que vivir un hijo de Dios, hermano? ¿Cómo? Orando. Rogad al Señor. Usted y yo necesitamos constantemente orar y rogar al Señor. Y luego otro versículo dice, el verso 3, una sola palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo comienza el verso 3? Ir. La instrucción no hay otra, hermano. Usted y yo tenemos que, ¿qué, hermano? Que ir. Pero nuestro Dios es tan grande que a veces ni siquiera tenemos que ir, sino que la gente llega ¿a quién? A nosotros. Pero la instrucción es que usted y yo, ¿qué, hermanos? Vayamos. Los peces no van a llegar a nuestra red. Usted y yo tenemos que ir y buscar y llamar y tocarle, insistir. El verbo upagao trae la intención de seguir adelante, de esforzarnos, de la urgencia de obedecer al Señor. Es urgente que usted hoy haga esto, hermanos. Le estoy diciendo esto al iniciar el segundo semestre de este año. ¿Qué es ya pasó medio año? ¿Qué es lo que hizo? ¿A cuánta gente usted estuvo tocando y hablando, insistiendo y llevando el mensaje? ¿A cuánta gente? ¿Es medio año? ¿O que ha sido utilizado o que ha sido desperdiciado? No hay tiempo para retraso. No hay tiempo para, como yo lo repetí, es que yo necesito, pastor, que usted me capacite, que usted me enseñe. No, hermano. Usted solamente necesita saber que Cristo murió, Dios mandó a su Hijo, que Él vino a esta tierra y Él vivió una vida sin pecado, que Él pagó el precio por nuestros pecados y que toda persona que ponga su fe en Cristo es que, hermano, salva. No hay un mensaje más complejo. El mensaje de Dios, el mensaje de salvación es sencillo. Para pequeños y para grandes, para mentes complejas como mentes sencillas. Entonces, un ejemplo perfecto de la urgencia de predicar, ¿cuál fue el que vimos? Lucas 8. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos. Ahí en Lucas 8, el Señor Jesús acababa de sanar o de dar libertad a un endemoniado en Gadar, ¿lo recuerda? Y la palabra de urgencia o la forma de urgencia que el Señor le dijo fue en el versículo 39 de Lucas 8. Vuélvete ¿a dónde? A tu casa y ¿qué hagas? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué otro mensaje tenemos que anunciar, hermanos? Lo que Dios ha hecho en nosotros. El problema es que usted quizá no tiene nada que anunciar porque usted no ha cambiado nada. Pero si Dios ha transformado su vida, usted solamente tiene que hablar de lo que Dios ha hecho con usted. Cuarto punto respecto a la dependencia de Dios. Dependemos de su misericordia, dependemos de sus recursos, dependemos de nuestra obediencia a ir y dependemos de su poder. El versículo 3 nos dice aquí, os envío como corderos en medio de ¿qué, hermano? De lobos. Y cuando nos compara con corderos en medio de lobos, Jesús está resaltando un asunto. ¿Qué es lo que nos espera, hermano? Una predicación fácil, situaciones y momentos fáciles, cuando exponemos la palabra de Dios o cuando anunciamos, hermanos. No, estamos en medio de ¿qué, hermanos? De lobos. Pero, aunque estemos en medio de situaciones difíciles, en medio de una manada de lobos, usted y yo tenemos que aprender que no es, como lo leímos en la semana, en ese salmo, no fue la espada,
No fue el poder de tu brazo, sino fue tu presencia, Señor. Es la presencia de Dios que ilumina la vida de una persona. Usted no necesita ni capacidad ni fuerza. La sola presencia de Dios ilumina y trae y cambia cualquier situación adversa que se tenga. ¿Sí recuerda ese pasaje que compartí? No fue la espada, no son los caballos. El hombre no depende de la fuerza, sino es tu presencia misma. Y finalmente dependemos de su provisión. Verso 4, no llevéis bolsa, no llevéis que alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No necesitamos depender absolutamente de nada, porque usted recuerda el texto de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Debemos aprender a confiar que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Entonces estos hombres y usted y yo no solamente tenemos que confiar en que Dios nos protege de lobos, sino que también Él suple nuestras necesidades. Porque sí, hermano, hay mucha gente que está buscando nuestro daño y está buscando hacernos tropezar, pero Él nos protege. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, tenemos que ser leales al mensaje, no podemos engañar a la gente. No podemos decirles, hermanos, que simplemente Dios les ama. No, hermano. Este evangelio está adulterado si predicamos únicamente a un Dios que ama y que perdona sin nada. No. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Volveos a mí y yo volveré a ustedes. Arrepentidos y qué, y no pequéis. Verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Hermano, nuestro mensaje va acompañado de llevar la paz, pero también de advertir sobre el castigo y la condena que trae el rechazar el mensaje del Señor Jesús. Entonces yo resumo todo esto, hermano. Se habla no tenemos otro mensaje. ¿Qué mensaje llevamos, hermanos? A Cristo. Y Cristo es el único que puede traer paz y descanso y reposo a un alma que está abatida. Pero si esa alma, hermano, rechaza al Señor Jesús, usted está obligado a decirle que el rechazo a Cristo está implicado o implica una condenación y un castigo eterno. No podemos no hablar del castigo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Nosotros llevamos el mensaje de que aquella gente pueda recibir y tener a Cristo. Pero cuando rechazan a Cristo, esa gente ha perdido todo. Todo. Sigamos entonces el modelo establecido de Cristo de presentar el Evangelio y hagámoslo ya. Dios les bendiga.